Welcome back. We are joined again by Ambassador Chas Bienvenido de Freeman, nuevo. former Hoy nos US acompaña otra vez el Secretary of embajador Defense. Chas Freeman, Thank you for ex coming back secretario to the adjunto de program. Defensa de Estados It's good to Unidos. see you again. Gracias por volver al programa, es What I un really wanted placer to verle talk de to you nuevo. about today was Lo que realmente or quería the hablar con future usted of hoy the es, greater bueno, Israel, supongo que as sobre el futuro del this llamado project Gran that Israel, many people in ese the proyecto Israeli que al government menos muchas appears to personas dentro del embrace gobierno and israelí support parecen by the apoyar United States y que también to a cuenta con certain cierto extent. respaldo por parte de Estados Unidos. However, we see Sin that embargo, Israel vemos que now Israel ahora parece appears to estar be muy very sobreextendido y que overstretched, su and its reputación internacional international está cayendo en reputation in the picado. world is Y de also nuevo, este es seemingly su ámbito, free-fall. como ex embajador en Again, Arabia this is Saudí. your part of the Así que world me as preguntaba a cómo former interpreta usted la ambassador to Saudi situación, Arabia. tanto So en I lo was que wondering respecta al how futuro de you are Israel, reading the como al situation in proyecto terms del of the Gran future of Israel, que se what supone the que debía Israel darle una calls mayor the profundidad Greater Israel estratégica Project, al which is país. supposed to give some strategic depth to Israel. I think it's in trouble. For a long time, Creo que está en problemas. Durante mucho tiempo estuvo, en esencia, oculto, pero ahora se ha vuelto cada vez más evidente. Nadie, especialmente fuera de Israel, lo apoya. Supongo que hay sionistas en Estados Unidos y en Europa que simpatizan con ese objetivo, probablemente sionistas religiosos que interpretan mal la Biblia y concluyen que Dios prometió a los hijos de Abraham toda esa tierra, desde el Nilo hasta el Eufrates. Quizá ellos lo apoyen. Claro que Abraham también fue un musulmán, Ismael, el padre de los árabes, no solo un hijo judío, Isaac. Así que creo que todo esto es nacionalismo judío de inspiración religiosa en su peor forma, y además es inviable sin el apoyo de potencias externas, especialmente de Estados Unidos. Outside powers, especially the United States. And Israel is rapidly running down its reservoir. Israel está agotando rápidamente su reserva de apoyo en Estados Unidos, y está ocurriendo lo mismo en Europa. Sé que la Unión Europea, al parecer, por fin empieza a plantearse, o algunos países europeos están considerando, imponer sanciones a algunos de los fanáticos fascistas más extremos del gabinete israelí, con Ben Gvir a la cabeza de la lista. Irlanda ya le ha prohibido la entrada, a él y a Bezalel Smotrich. Francia, por lo visto, también lo está considerando. Y, por supuesto, el trato que ha dado a los participantes europeos en la flotilla hacia Gaza ha provocado ahora investigaciones oficiales, incluso en Francia, que ha sido un firme aliado de Israel desde la creación del Estado sionista. From the inception of the Zionist state. So, the external support is withering. Así que el apoyo externo se está desmoronando. El apoyo interno parece ser fuerte, pero ese mismo apoyo interno respalda distintas atrocidades: el genocidio en Gaza, la guerra de agresión contra el Líbano, el intento de anexión del sur del país, al sur del río Saharaani, o al menos hasta el Litani, que está un poco más al sur del Saharaani. Todo eso cuenta con un fuerte respaldo por parte de los israelíes, igual que los pogromos, en su mayoría en Cisjordania. El terrorismo contra los palestinos algunos israelíes han profundamente perturbados por esto, pero sin duda minoría. Israelis are deeply disturbed by that, but they are definitely a minority. So Israel is at odds with the entire world, and Así que Israel está en desacuerdo con prácticamente todo el mundo, y las últimas encuestas, como tú insinuabas, muestran que se le considera ampliamente un paria a nivel internacional. El 97% de los turcos opina con firmeza que Israel no debería existir. Antes, Israel solía plantear la pregunta: ¿tiene Israel derecho a existir? Y la respuesta que ahora llega desde el resto del mundo es: no. Si te comportas como lo haces, entonces no tienes derecho a existir. Así que lo que está en juego no es solo la posibilidad de un expansionismo israelí, sino la propia continuidad del Estado de Israel. Es, en cierto modo, un paralelismo con la desaparición de los dos reinos cruzados cristianos en los siglos XI y XII en Palestina, que se extinguieron cuando perdieron su apoyo extranjero. Así que tenemos, en medio de todo esto, claramente, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que es un político muy brillante, sea cual sea la opinión que uno tenga sobre sus políticas. Él entiende que el mensaje es evidente. Y por eso vemos un esfuerzo en el Congreso de Estados Unidos
para básicamente incorporar a las Fuerzas Armadas israelíes dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses en todos los aspectos: investigación y desarrollo, adquisición de armamento y así sucesivamente. De modo que, en la práctica, sería ilegal que un general del ejército o de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o un almirante de la Marina se negara a compartir información o armamento con Israel. To share information or weaponry with Israel. This is particularly ironic because at the same time that this Esto es especialmente irónico porque al mismo tiempo que todo esto ocurre, la Agencia de Inteligencia de Defensa acaba de elevar la alerta sobre las actividades de inteligencia israelí dirigidas a socavar a Estados Unidos. Israel está ahora en la categoría más alta de preocupación en materia de contrainteligencia, justo en el momento en que sus partidarios en el Congreso, en realidad auténticos títeres, comprados y pagados, intentan afrontar la pérdida de apoyo, haciendo imposible que nadie se oponga a la ayuda o la asistencia a Israel. Así que es una situación muy compleja, pero creo que los israelíes han llegado por fin a un punto en el que han puesto en grave peligro el sueño que algunos de ellos tienen de un gran Israel. the dream that some of them have of a Eretz Israel, a greater Israel, in grave jeopardy. Well, it also appears that they are alienating a lot of Bueno, their también own parece que states están from alejando a participating. muchos de los países de su entorno más I want to cercano. ask especially Y de about, hecho quiero preguntar Turkey especialmente also, por because Turquía en este while they caso, haven't, porque no le signed han a peace asignado with todavía un Turkey, estatus de at least not enemigo, yet, but al they menos will por be, ahora. Pero si or miramos la talking with the retórica, rhetoric, they are parece que se working están moviendo en esa towards dirección. that Y direction. además, como And ex embajador en Arabia Saudí, ¿cómo cree que van a responder los saudíes a esto? Porque da la impresión de que también es algo más inquietos por las ambiciones de Israel en la región. The ambitions of Israel in the region as well. Well, they're very coy, typically. Bueno, suelen ser muy reservados, normalmente. Ya sabes, un comunicado de prensa saudí es casi una contradicción en sí misma. Prácticamente no existe. De algún modo, cuando Dios repartió el gen de las relaciones públicas, dejó fuera en gran medida a la población de la península arábiga. Pero diría varias cosas. Se ha vuelto totalmente evidente para todos los países y pueblos del Consejo de Cooperación del Golfo que Washington presta atención a Israel y no les presta ninguna a ellos. Hay un antiguo ministro de Información de Kuwait, muy elocuente, al que escuché esta mañana en una entrevista en la BBC. Es un auténtico maestro de las relaciones públicas, a pesar de lo que acabo de decir. Practitioner of public relations, notwithstanding the point I just made. And he was quite clear. Y él fue bastante claro, ya sabes. El contexto de la entrevista era explorar la cuestión de si los países árabes del Golfo iban, de hecho, a apartarse de su papel como plataformas para la proyección del poder estadounidense en la región, hacer las paces con Irán, mantener cierta distancia con Israel y participar en la nueva arquitectura de seguridad que está surgiendo en el Golfo. Y ahora estoy extrapolando a partir de lo que dijo el entrevistador, pero mi propia opinión es que está apareciendo un núcleo de esa arquitectura, diseñado entre Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Turquía. Los objetivos son, por un lado, gestionar una seguridad cooperativa, es decir, lograr un Golfo Pérsico libre de la presencia de grandes potencias y capaz de gestionarse por sí mismo, y por otro, construir un complejo militar e industrial en la región que fomente la autosuficiencia y la autonomía, mediante la colaboración entre esos cuatro países y cualquiera que decida unirse a ellos. Creo que la respuesta a la pregunta es que los árabes del Golfo, incluida Arabia Saudí, están avanzando hacia un acuerdo en el que esos cuatro países colaboran con Irán, no en su contra, y buscan disuadir a Israel. Aquí hay que fijarse en el resultado final de la guerra de agresión israelo-estadounidense contra Irán, porque eso está generando una situación en la que Estados Unidos no volverá a acompañar a Israel en un ataque contra Irán. Políticamente, eso se está volviendo imposible. Donald Trump sigue el guión que le entregó Benjamin Netanyahu, pero el propio Netanyahu está ahora en el punto de mira de la política israelí. En este momento está abiertamente volcado en él ve la guerra con Irán y su relación con Estados Unidos.
relationship with the United States as Kamarageth Fuisurimit Saili. and he's more concerned about his own self-preservation than he Y está más preocupado por su propia supervivencia que por el futuro de su país. Es un cambio bastante grande, porque creo que él pensaba pasar a la historia como el hombre que abrió la puerta al gran Israel, tomando territorios de sus vecinos en Siria y Líbano, debilitando y sometiendo a Irán, a Yemen y a otros adversarios. Y ahora ese sueño está hecho pedazos. No va a ninguna parte. His dream is now in tatters. It is not going anywhere. But on Turkey, what is it Pero about sobre Turkey Turquía, ¿qué es exactamente lo que hace que Turquía sea un problema tan grande para Israel? Porque he oído a destacados políticos israelíes decir que en el futuro podría ser una amenaza peor que Irán. Y eso resulta interesante porque Turquía es, por supuesto, miembro de la OTAN. Es un socio importante de Estados Unidos en la región. ¿Por qué exactamente? Creo que mucha gente está un poco confundida con este tema, porque los turcos parecen mirar hacia otro lado cuando se trata, por ejemplo, del genocidio en Gaza. Hacen algunas declaraciones, pero suelen quedarse en la retórica. En realidad, no están haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que convierte a Turquía en un problema tan grande? What is it that makes Turkey such a big problem? Well, I think you're Bueno, creo que te refieres en última instancia a la predicción del ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, que decía que después de que Israel derrotara a Irán, tendría que enfrentarse a Turquía. eventually, after it had defeated Iran, it would have to take on Turkey. The basic premise here is the Israeli. La idea básica aquí es el concepto israelí de seguridad absoluta para Israel, que en la práctica significa inseguridad absoluta para todos los demás en la región. Y eso implica que cualquier país con capacidad para enfrentarse a Israel, en cualquier contexto, se considera un objetivo de los esfuerzos por someterlo. Esa es la causa de fondo. Luego están los detalles. Los israelíes colaboran con los kurdos en el norte de Irak, y aunque el conflicto dentro de Turquía y los sectores turcos de la población se ha moderado mucho, el PKK acá su líder ha logrado ganar indigal en el gobierno y así sucesivamente. Has made his peace with the government and so forth. Israel is very much in the business of divide and Israel practica claramente la política de dividir y dominar, y se opone al dominio turco, por eso su actitud hacia los kurdos. an opponent of the También se opone a la influencia turca en Siria, que considera una zona de amenaza. Así que desde la perspectiva israelí, como decía, mientras haya alguien más en pie en Asia Occidental, Israel no puede sentirse seguro. Israel no tiene ninguna estrategia diplomática. Su estrategia es completamente militar. No ha presentado ningún plan de paz para los palestinos, ni para nadie más en sus 78 años de existencia. Y no parece que esté preparando una propuesta de ese tipo. Por tanto, su única forma de enfrentarse a quienes se le oponen es la militar. So its only approach to those who oppose it is military. Now, I want to make Y ahora quiero hacer un par de comentarios sobre Turquía. Turquía ocupa una posición absolutamente central en relación con muchos temas. Simplemente no se puede llevar a cabo una política hacia Asia Central, Rusia, los países del Mar Negro, el Cáucaso, los Balcanes, Grecia, Chipre, el Mediterráneo Oriental, Siria, Irak, Israel, Palestina, más al sur en Asia Occidental, Afganistán, el Mar Rojo, el Cuerno de África, la Unión Europea o en general el conjunto europeo, sin el consentimiento o el apoyo de los turcos. Así que están en una posición absolutamente central. No conozco ningún otro país que esté vinculado a tantos intereses vitales de tantos otros países, y eso les da influencia. other countries. And this gives them leverage. But it also, in the post-Cold War era, Pero también significa que en la era posterior a la Guerra Fría, sus relaciones con sus vecinos, europeos y de otros lugares han cambiado. Sí, Turquía es miembro de la OTAN, que es una alianza en el sentido estricto de la palabra. Es decir, los miembros de esa alianza tienen un compromiso incondicional de acudir en ayuda unos de otros por los medios que determinen constitucionalmente en caso de una amenaza. Diría que ahora Turquía mantiene más bien una relación de entente con el resto de la alianza.
es decir, su implicación es condicional, no incondicional, y ha dirigido su atención después de haber sido rechazada por la Unión Europea, principalmente con el argumento de que es un país musulmán y grande, mientras que algunos en Europa quieren reafirmar una idea de la cristiandad que, según ellos, se vería contaminada por la presencia de un gran Estado islámico. Albania no se considera una amenaza. Apparently, Albania is not considered a menace. So the Turks followed a trajectory. Así que los turcos siguieron una trayectoria de adaptación a las normas de la Unión Europea, lo cual fue muy útil. La Unión Europea es muy eficaz a la hora de integrar países en sus normas. Y eso cambió a Turquía. Ha habido cierta marcha atrás bajo el liderazgo de Erdogan, pero en esencia Turquía está afirmando ahora una identidad no europea. Está afirmando una identidad de Asia Occidental, una identidad islámica y una identidad de Asia Central. Y eso significa que, al igual que Rusia, después de 3 siglos de esfuerzos por europeizarse, se ha alejado de Europa y está poniendo el acento en sus propias raíces civilizatorias. Esta situación complica mucho las perspectivas de la continuidad de Israel, porque Turquía es ahora un socio activo, no solo de Pakistán, Egipto y Arabia Saudí, sino también una fuerza influyente dentro de la Organización de Cooperación Islámica, que agrupa a 57 países, a 1 millón de musulmanes. 57 countries, 2 billion Muslims. Turkey aspires to be a leader in that context. Turquía aspira a ser un líder en ese contexto, y eso es totalmente incompatible con mantener una relación normal con Israel. Así que, aunque tienes razón, Turquía no ha hecho nada muy concreto aparte de enviar a algunos de sus ciudadanos en esas flotillas inútiles que intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. Su actitud se ha vuelto decididamente, casi unánimemente, muy anti-israelí. Y esto también, debido a la visión israelí de que si eres anti-israelí, eres antisemita, irrita mucho a los israelíes. Siento dar una respuesta tan compleja a lo que debería ser una pregunta sencilla, pero la verdad es que no lo es tanto, creo. I like your comment that 100% security. Me gustó tu comentario de que una seguridad del 100% para Israel sería una inseguridad del 100% para sus vecinos. Henry Kissinger hizo una observación parecida, y suelo pensar mucho en ella, porque creo que ese fue un fallo clave en general en la era posterior a la Guerra Fría, la llamada paz hegemónica. Es decir, si Occidente, en sentido político, busca su seguridad a través de una dominación absoluta, eso significaría una seguridad total para Occidente como objetivo, pero a menudo implicaría una inseguridad total para los demás. Sé que los rusos, por ejemplo, han citado esto. Creo que Lavrov, quizá hace 15 o 20 años, citó a Kissinger precisamente por eso, porque así es como lo veían. En fin, me desvío un poco. Quería pasar al tema de Irán, porque parece que Israel podría llegar a neutralizar a Irán. If Israel could essentially knock out Iran, this would be, this could turn everything around because Esto podría cambiarlo todo, porque según el propio ejército israelí, ahora mismo están sobrecargados. Dicen que lo están en Gaza, en Líbano, en Siria, en fin, que la situación se les ha ido de las manos. Pero si consiguieran eliminar a Irán, que se considera la cabeza de la serpiente, entonces todas las demás piezas podrían empezar a encajar. Ahora bien, ¿cómo ves tú que esto pueda desarrollarse realmente? Porque hemos oído que Netanyahu y Trump tuvieron un enfrentamiento. No sé hasta qué punto eso es teatro o hasta qué punto es real, pero parece que tanto Estados Unidos como Irán creen que pueden resistir hasta que el otro se canse, que ambos lados se están agotando, sobre todo en el terreno económico. Así que, ¿cómo lo valoras tú? ¿Es posible derrotar a Irán ahora o ese tren ya ha pasado? to defeat Iran, or has this ship sailed? I think the ship has sailed. I think there was a vigorous Creo que ese tren ya ha pasado. Hubo un esfuerzo muy intenso por derribar a Irán, tan intenso que ha agotado no solo el armamento y el equipo de defensa israelí, sino también el estadounidense. La capacidad para interceptar drones o misiles está muy deteriorada. No creo que Estados Unidos tenga ahora una opción militar contra Irán, al menos no una que resulte más beneficiosa que costosa.
Israel, por supuesto, ha delegado en la práctica la destrucción de Irán en Estados Unidos. Y creo que la disputa entre Trump y Netanyahu fue real. Trump está frustrado. Netanyahu está haciendo todo lo posible por impedir una salida negociada de la guerra, porque quiere que continúe por la razón que ya hemos comentado antes. Irán es el único obstáculo efectivo para la creación del Gran Israel. Es la única respuesta realmente eficaz al intento israelí de lograr una seguridad absoluta. Tenía muy presente la observación de Henry Kissinger sobre este tema, que me parece muy acertada, y estoy de acuerdo contigo. Vemos en varios contextos ejemplos que demuestran que tenía razón. En fin, ¿qué está ocurriendo? Para empezar, no hay negociaciones, y estructuralmente, un acuerdo negociado parece imposible por dos razones. La primera es la propia estructura de las negociaciones, que son indirectas, o bien llevadas a cabo por aficionados sin ninguna capacidad demostrada para cerrar acuerdos en ningún contexto. Me refiero a los señores Witkoff y Kushner, que se han desacreditado por completo ante los iraníes, no tienen ninguna credibilidad con nadie, en realidad, salvo con Donald Trump. Y hasta él ha recurrido a intermediarios pakistaníes y cataríes para intercambiar mensajes con Irán. No hay negociaciones. Puede que aún haya algún intercambio de mensajes, pero está muy claro que Irán entiende que cuando negocia con quien sea, pakistaníes, cataríes, Kushner, Witkoff, quien sea, en realidad está negociando acuerdos ad referendum de Donald Trump. Y cuando Donald Trump recibe lo que se ha conseguido en la mesa de negociación, se siente libre de modificarlo a su antojo. Así que rechaza acuerdos que aparentemente ya se habían alcanzado. Impide cualquier entendimiento real. Y en la medida en que él aprueba algo, luego lo consulta ad referendum con Benjamin Netanyahu, que está decidido a no aceptar ningún acuerdo. Así que Netanyahu introduce trampas en el proceso. Por ejemplo, exigir que te adhieras a los acuerdos de Abraham o que elimines por completo tu programa nuclear. Son condiciones imposibles, y él lo sabe. Además de eso, tanto Netanyahu como Trump son prisioneros de fuerzas políticas internas. Netanyahu corre el riesgo de ir a la cárcel si pierde el poder. En su gabinete tiene a algunas de las personas más extremas del planeta, decididas a destrozarlo si hace cualquier concesión a Irán o al Líbano. Y bueno, quiero hablar un poco del Líbano más adelante, pero de momento quiero seguir con Irán. Trump tiene la presión de las elecciones de mitad de mandato, la temporada de conducción en verano, y además la posibilidad de que si el estrecho de Hormuz no se abre sin condiciones y sigue bloqueado por la Marina estadounidense, estemos hablando de $200 el barril de petróleo. Muy bueno para Noruega, por cierto, eso rellenaría el fondo estatal. En fin, también está bajo presión, claro, de Netanyahu. Es evidente que teme la publicación de los archivos de Epstein. Y además está presionado por sus donantes sionistas plutocráticos, a quienes debe su cargo y ante quienes está en deuda. Así que lo que tenemos es estancamiento, un punto muerto. En realidad es peor que eso, es Zugzwang, como he dicho antes. Esa es la situación en una partida de ajedrez en la que cualquier movimiento que hagas reduce tu margen, empeora tu posición y acelera tu derrota. Así que, volviendo a lo que está ocurriendo, básicamente, como decías, estamos en una especie de competición entre Irán y Estados Unidos para ver quién puede aguantar la respiración más tiempo. Los dos estamos bajo el agua y en peligro de ahogarnos. Irán calcula, creo que con razón, que puede resistir más que Estados Unidos por varias razones. Está allí, no está a gran distancia. No tiene... Bueno, su marina ha sido destruida por completo al menos 8 veces, pero aún así parece capaz de cerrar el estrecho de Hormuz a pesar de eso. Y lo que tenemos no es un alto el fuego, aunque la prensa lo llame así, porque ambos bandos siguen disparándose de forma intermitente. Yo diría que es una desescalada acordada.
it is, I would say it's an agreed de-escalation. But there's something very important that has happened in this. Pero hay algo muy importante que ha ocurrido en este contexto. El derecho internacional siempre ha exigido que las represalias por ataques, violaciones del derecho internacional o actos de agresión sean proporcionales al daño sufrido. Israel nunca ha estado de acuerdo con eso. Ha sido deliberadamente desproporcionado en sus reacciones ante cualquier mínima ofensa. Ahora parece que Irán ha adoptado el mismo estándar que Israel. Así que, si la Marina de Estados Unidos dispara contra Irán, los iraníes responderán con una fuerza mucho mayor, una respuesta muchas veces superior a la provocación inicial estadounidense. Esto ha funcionado para Israel. Probablemente también funcione para Estados Unidos. El peligro, sin embargo, es que Irán, que ya ha llegado claramente a la conclusión de que no habrá una resolución negociada de esta guerra. El peligro es que, a medida que Irán escale en represalia por las provocaciones estadounidenses, empiece a disparar de verdad contra buques de guerra norteamericanos. Hasta ahora, básicamente solo ha hecho disparos de advertencia. Creo que vamos a ver el hundimiento de 1 o 2 buques de guerra como parte del bloqueo estadounidense. Y ese bloqueo es difícil de mantener. En la práctica, está bloqueando el acceso del mundo entero al Golfo Pérsico. Irán está bastante dispuesto a permitir el paso de los barcos, siempre que respeten sus normas. La Marina de Estados Unidos, en cambio, parece no estar dispuesta a dejar pasar a nadie. Y por supuesto, tampoco está siendo eficaz a la hora de detener a todos. Así que estamos en una fase de escalada, y probablemente nos encaminamos hacia una reanudación del uso de la fuerza. Este mismo fin de semana, Irán ha atacado 2 veces instalaciones en Bahrein y en Kuwait, aparentemente porque son las bases operativas que siguen activas para la actividad estadounidense en la región, y las más asociadas con los ataques provocadores que se han lanzado contra torres de comunicación, sistemas de radar y otras infraestructuras iraníes en la isla de Qeshm. Así que esto es un patrón de acción y reacción que está subiendo de nivel, no bajando, y no hay ninguna negociación. Voy a concluir diciendo que hay gente que se imagina que el comportamiento errático de Donald Trump, ya sabes, rechazar las posturas que él mismo adoptó el día anterior, cambiarlas por otras nuevas, en otras palabras, desmentir sus propias declaraciones previas, afirmar de forma absurda que ocurren cosas que en realidad no están ocurriendo, manipular el mercado bursátil con esas afirmaciones y cosas por el estilo, es en realidad una estrategia deliberada de negociación, con la que intenta confundir a la otra parte. Y en eso hay que decirlo, ha tenido éxito. No lo creo. Pienso que no es el maestro del arte del acuerdo, sino el maestro del arte de la extorsión. Sabe intimidar y presionar, pero no es capaz de cerrar un acuerdo que sea un verdadero encuentro de voluntades y que genere una ventaja mutua. Por eso creo que los iraníes tienen razón en su juicio. No habrá una resolución negociada de esta guerra, lo que deja a Donald Trump con la opción de retirarse. Pero eso no le resulta fácil, porque ha erosionado tanto su propia credibilidad que la afirmación de que se retira tras una victoria no la creería nadie, salvo sus seguidores más fieles. Sí, veo algunos paralelismos ahí, tanto con los iraníes como con los rusos. Es decir, hicieron lo mismo después de la reunión de Alaska, cuando dijeron, bueno, vamos a ocuparnos de todas las causas de fondo. En otras palabras, un alto el fuego no es la paz. Más o menos estuvieron de acuerdo, y luego no sé si fue que Trump cambió de opinión o simplemente que no tuvo la fuerza suficiente para conseguir que los ucranianos y los europeos se sumaran. En fin, volvió a cambiar de postura. Y también, sí, creo que miran hacia Irán por la cantidad de idas y venidas que hay. Todo lo que acuerdan acaba significando en realidad nada.
Así que solo se puede jugar a esto durante un tiempo antes de que los demás empiecen a darse cuenta. Bueno, all the other actors begin to pick up on it. But Well, there is a consistent record of Sabes, hay un patrón constante de lo que yo llamo treguas con características israelíes. Son treguas en las que se supone que una parte debe dejar de disparar mientras la otra continúa. Y por eso vemos una tregua en Gaza que en realidad no es ninguna tregua. La gente sigue siendo víctima de un ataque genocida. Lo que se suponía que iba a ser un control temporal israelí del 53% de Gaza se amplió al 60% y ahora está aumentando al 70% de forma unilateral por parte de Israel. La condición de que una retirada israelí de Gaza fuera acompañada por el desarme de Hamás no está ni siquiera en perspectiva. Y ahí tenemos también el ejemplo del Consejo de la Paz, que no tiene miembros activos, no hace nada y no dispone de fondos, más allá del dinero inicial que aportaron los Emiratos Árabes Unidos para abrir una oficina y contratar a algunas personas. Bueno, esto es una farsa, y se podría decir que lo mismo ha pasado en el diálogo sobre Ucrania entre los rusos y los ucranianos. Por cierto, parece que el Congreso se está moviendo para restablecer algún tipo de ayuda a Ucrania, pero no sé qué importancia puede tener eso, teniendo en cuenta que no tenemos la capacidad de producción necesaria para reponer las armas esenciales para Ucrania. Además, los ataques ucranianos contra San Petersburgo y contra la Conferencia Económica Internacional allí parecen haber utilizado el espacio aéreo de los países bálticos, que son miembros de la OTAN, para dirigir la operación. Esto claramente va a provocar una contraescalada por parte de Rusia, y de hecho ya lo estamos viendo, con la creciente brutalidad de los ataques rusos contra la infraestructura y las instalaciones de producción ucranianas. En medio de todo esto, Volodymyr Zelensky no se distingue precisamente por escribir una carta sarcástica e insincera a Vladimir Putin, una carta que más que fomentar el diálogo, solo sirve para enfurecer, y que por supuesto, el presidente ruso ha desestimado como un simple ejercicio de relaciones públicas que en realidad es lo que fue. Pero mi impresión es que los rusos van a hacer un esfuerzo real por convertir en hechos las palabras de Putin. Él ha dicho que la guerra está llegando a su fin. ¿Qué quiere decir con eso? Creo que quiere decir que Rusia va a avanzar sobre el resto de Donetsk, ese 15% más o menos que todavía no controla, y que va a cumplir su objetivo de dominar Luhansk, Donetsk, el 80% de Zaporilla y parte de Gerson. Y en ese momento, cuando haya alcanzado sus objetivos, estará dispuesta a algún tipo de negociación, pero no antes, porque no tiene ninguna confianza ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea, que sigue básicamente haciendo perder el tiempo a todo el mundo debatiendo si debería siquiera hablar con los rusos. Y tampoco en Ucrania, que se muestra obstinada y vive de esperanzas fantasiosas, no de algo real. Creo que estamos viendo el colapso de la política exterior trumpista, no solo en lo que respecta a Irán, sino también a Israel y Palestina, a Ucrania, a la arquitectura de seguridad europea y a la OTAN. Los miembros empiezan a apartarse de sus compromisos fundamentales, negando el uso del espacio aéreo o de bases a las fuerzas estadounidenses que operan en Asia Occidental. Sí, es un mal momento. Y ya sabes, es otro ejemplo de que Estados Unidos es, por así decirlo, incapaz de llegar a acuerdos. Hemos dejado tan de lado el profesionalismo diplomático y las normas básicas de la política exterior que ya no somos capaces de resolver los problemas que queremos resolver. También pienso siempre, al comparar a los iraníes con los rusos, que muchos de los cálculos estratégicos son erróneos. Creo que se deben, en gran parte, a no valorar bien la amenaza tal y como la percibe el adversario. Es decir,
Si reconocemos que Irán, por razones muy fundadas, considera esta guerra una amenaza existencial y no simplemente un intento de cambio de régimen, entonces podríamos prever que estarían dispuestos a soportar todo tipo de sufrimiento para imponerse. Lo mismo ocurre con los rusos. Ellos ven esto como una amenaza existencial, independientemente de lo que piense la OTAN. As an existential threat, irrespective of what NATO thinks, and as for this reason, that if we could recognize this, then we could see why there's some very strict limitations on what kind of a outcome and peace settlement it can accept, but also to understand how much pain it's willing to absorb and also the length it's willing to go to ensure that it achieves its objectives. But again, in Europe, they think that recognizing that Russia sees this as an existential threat somehow legitimizes it, because that means that NATO is threatening Russia, and the European leaders refuse this. And of course, they're talking heads in the media, they're the same. They insist that this is simply a story about Russian expansionism. But when you get the analysis wrong, then suddenly you can't understand the motivations in terms of how far they're willing to go, again, what they can achieve in a peace. Subimarinamos los kreisgnadinchum de Líbano, y pensé que esto es importante. You want to get to Lebanon, and I thought this was a Well, important. before we do, let me make a comment on Antes de seguir, quiero hacer un comentario sobre el arte de gobernar en relación con la guerra de Ucrania. Creo que está muy claro que en política la percepción es la realidad y que los intereses percibidos son la base de las acciones. Y hay una jerarquía de intereses. El interés supremo por el que lucha Irán es la identidad nacional, la cultura, la lengua, la existencia de una comunidad que se llama a sí misma iraní. Pero por debajo de eso hay una jerarquía de intereses. Hay intereses estratégicos, intereses que si se descuidan o no se defienden, acaban provocando un ataque a los intereses vitales. Y este es exactamente el escenario de la guerra de Ucrania. El caso de Irán es distinto, porque ya se enfrenta a un desafío a su propia identidad. Toda la idea de destruir el Estado iraní, que es la base de la política israelí, apoyada y fomentada por Estados Unidos, es otra cuestión. Rusia, al observar la expansión de la OTAN y la posible incorporación de Ucrania a la OTAN y a la esfera de influencia estadounidense, seguida de la introducción de armamento y fuerzas norteamericanas en Ucrania, si se repitiera el mismo patrón de ampliaciones anteriores, ha considerado todo esto como un asunto de interés estratégico. Impedirlo es un interés estratégico. Porque, si se permitiera que ocurriera, los intereses vitales de Rusia estarían bajo una amenaza constante, tanto por el armamento como por la presencia hostil en un país hostil como Ucrania. Así que todo esto tiene una lógica muy clara. Y no hace falta afirmar que Vladimir Putin sea un hombre malvado, ni que los rusos sean, ya sabes, salvajes por naturaleza o cualquier otra cosa que digan los rusófobos, para entender que tienen una lógica en sus intereses y que los están defendiendo de una forma muy realista. Puede que hayan tomado algunas decisiones equivocadas, pero las motivaciones y la fuerza que las impulsa, me parece, son bastante evidentes. Quería decir esto antes de hablar del Líbano. Y ahora déjame hablar un poco del Líbano. Porque aquí también tenemos un alto el fuego que roza lo absurdo, entre dos partes que no están en guerra. Es decir, el gobierno libanés, que no ha defendido Líbano, no está disparando a los israelíes, no está haciendo nada, y los israelíes han llegado a un alto el fuego, pero no se estaban disparando entre ellos. Así que esto no tiene sentido. La parte que realmente está en guerra en Líbano es Hezbollah. Es ese movimiento que actúa como un Estado dentro del Estado, si se quiere, y con el que hay que tratar, apaciguarlo quizá, o derrotarlo quizá, para poner fin a la guerra de agresión israelí. Hezbollah insiste en la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano. El ministro de Defensa israelí dice que el acuerdo de alto el fuego, el llamado así alcanzado a través del gobierno libanés,
permite una presencia permanente de Israel en el sur del país. En la práctica, convierte al ejército libanés en un auxiliar del ejército israelí para aplastar a Hezbollah. Navi Berri, presidente del Parlamento y líder del partido Amal, un partido chií que comparte con Hezbollah parte de su base y algunos de sus objetivos, ha descrito este alto el fuego como una trampa. Y creo que tiene toda la razón. No va a detener los combates. En realidad es algo casi cómico si lo piensas bien, porque, como dije, es un alto el fuego entre gente que no está luchando entre sí. Sí, es un buen punto. Es Hezbollah quien está combatiendo, así que resulta un poco extraño dejarlos fuera de este acuerdo. Bueno, Donald Trump dice que ha hablado con Hezbollah, de alguna manera, de forma indirecta, y creo que Rami Khouri dijo que él también había hablado con Elvis. Era igual de creíble. Bueno, ese es el problema, ¿no? Este tipo de deshonestidad tan repetitiva. Y además, ya sabes, Trump se ha convertido básicamente en el cuento del pastor mentiroso todo el tiempo. Es como, estamos cerca de un acuerdo, o vamos a aniquilarlos, y así, de un lado a otro. Solo puedes hacer eso unas cuantas veces antes de que lo que diga no signifique nada. Si dice, por ejemplo, estoy hablando con Hezbollah, yo ya doy por hecho que no es verdad, porque ya no significa nada. Pero claro, Líbano también está agotando a los israelíes. ¿Y hasta qué punto crees que los iraníes van a aceptar esto? Porque han dejado muy claro que vinculan cualquier paz directamente con Líbano. Y además pueden cerrar el Mar Rojo, y tienen muchas otras cosas que pueden hacer si Israel no baja el tono o no se alinea del todo. Pero da la impresión de que esa visión del gran Israel está chocando con un muro en algún momento. Hitting a wall at some point. Let me make several points. First, the concept. Permíteme señalar varias cosas. Primero, el concepto de la Gran Israel hace que cualquier acción de los israelíes tenga un carácter regional, no limitado al objetivo concreto que estén atacando. Así que si Israel anexa tierras en Siria, más allá de los altos del Golán, con el pretexto de proteger a los drusos en Siria, eso forma parte de una estrategia más amplia de expansión territorial israelí. Lo mismo ocurre en Líbano. Israel está siguiendo una política a escala regional, y eso convierte su guerra con Irán en un conflicto regional. En segundo lugar, Irán desde el principio ha dicho que cualquier guerra de Israel y Estados Unidos contra él sería regional, y de hecho ha atacado a 8 países en respuesta a esta guerra. Incluso ha bombardeado partes de Turquía e Irak, además de países del Consejo de Cooperación del Golfo. Así que no sorprende que Irán vea la solución a Hager dentro de un contexto regional. Y eso tiene que incluir el fin de la guerra de agresión de Israel contra el Líbano y algún tipo de reconocimiento por parte de Israel de sus fronteras. Al final, Israel no puede tener paz, y la región tampoco puede tenerla, mientras Israel no tenga fronteras, mientras no pueda definirlas de forma clara. Y ahora mismo no tiene acuerdos con nadie sobre sus límites. Así que creo que Irán calcula que no va a haber una resolución negociada de esta guerra en lo que respecta a la apertura del estrecho de Hormuz, sobre el que los iraníes ejercen de hecho un control administrativo. No habrá una solución negociada para la guerra más amplia en la región, a menos que, y hasta que, Estados Unidos haga lo que podría hacer, cortar el apoyo a Israel y poner fin a la capacidad de agresión israelí. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Busaidi, tenía toda la razón cuando dijo que la fuente de inestabilidad en Asia Occidental no es Irán, sino Israel. Y esa comprensión es lo que está impulsando los acontecimientos hacia el futuro. La arquitectura de seguridad independiente, libre de grandes potencias, de la que hablé antes, el acercamiento entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo e Irán, y la inclusión de Líbano, Yemen, Jordania y Siria como parte esencial de cualquier proceso de paz.
Todo eso es realista en el sentido de que la única forma de lograr la paz es abordando todos estos temas a la vez. Pero también es irrealista, porque Israel no está dispuesto en absoluto a afrontar esas cuestiones, y Estados Unidos está completamente desorientado, aunque en la medida en que sabe lo que hace, está apoyando a Israel. But to the extent it knows what it's doing, it is backing Israel. Well, let me ask a last question about. Bueno, déjame hacerte una última pregunta sobre la sostenibilidad de lo que están haciendo los israelíes. Porque antes mencionabas que si Netanyahu cae, de todos modos parece haber un consenso bastante amplio en torno a muchas de sus políticas clave. Pero, de nuevo, se podría decir lo mismo de Estados Unidos en relación con muchas de sus guerras. Hay consenso entre los partidos. Tanto los demócratas como los republicanos suelen apoyar muchas de esas guerras. Pero en Israel, más allá de lo que quieran, está el tema de la estabilidad política. Parece que se está fragmentando, y eso va a afectar su capacidad para, básicamente llevar a cabo las políticas que desea. ¿Hasta qué punto ves esto como un problema? Porque hay quien dice que es un país estable, pero muy dividido. Otros lo ven cada vez más inestable. He escuchado a gente decir que incluso podrían, ya sabes, acercarse a una guerra civil. Yo no he visto eso reflejado en los medios israelíes. Así que, ¿tú cómo lo ves? Well, let me first say that as far as the United States is Bueno, concerned, déjeme decir primero que en lo que respecta a Estados Unidos, la opinión pública estadounidense está totalmente en contra de esta guerra. Ahora mismo, tiene muy poco apoyo, incluso entre los republicanos. El culto que lidera Donald Trump sigue respaldándole, pero ha habido una votación en la Cámara de Representantes para invocar la ley de poderes de guerra en su contra. Francamente, me parece un intento bastante patético, porque si uno lee la resolución, verá que dice que no debería poder iniciar una guerra salvo en defensa de aliados o socios. ¿Y qué es un socio? Cualquiera que uno quiera puede ser un socio. Así que esto es muy débil. Aún así, Donald Trump acusó al Congreso de traición por haber cuestionado su autoridad, supongo que en cierto modo, su lesa majestad. I guess this is lèse majesté in a sense. Anyway, so that's on the United States. On Israel, En fin, eso en cuanto a Estados Unidos. Sobre Israel, no sé qué va a pasar. Quiero decir, creo que lo primero, el punto principal que haría, es que es un error centrarse en Netanyahu. No es la causa, es el síntoma. Puede que haya sido el timonel de un barco que navega hacia el desastre, pero si lo quitas del timón, otros seguirán el mismo rumbo, quizá incluso peor. Lo vemos en los miembros de su gabinete, que abiertamente defienden el genocidio, la tortura, la limpieza étnica, las masacres y el trato inhumano hacia las personas en general. Y al parecer, nadie que no sea judío israelí merece protección. Así que tienes un sistema de apartheid funcionando dentro del propio Israel y una opresión militar, básicamente al estilo nazi, más allá de las fronteras originales de Israel de 1967. on the original borders of 1967 Israel. So, I don't know what will happen in Israel. I think No sé qué va a pasar en Israel. where it's likely to Creo que Israel está en una situación en la que es probable que se vaya despoblando poco a poco y que cada vez más personas que normalmente serían el pilar del Estado israelí se marchen. Orthodox who refuse Supongo que los ortodoxos que se niegan a defender Israel y cuya teología niega que el Estado de Israel deba existir, es decir, que no creen que Israel deba ser recreado hasta que llegue el Mesías, algo que nadie ha demostrar que haya ocurrido. Bueno, no lo sé. proof has happened. Quiero decir, creo que estamos ante un desafío existencial, no solo de Israel hacia Irán, sino también de Irán y de los propios vecinos de Israel hacia Israel. Not just Iran, but its neighbor, Israel's neighbors. Because, as I said, in 78 years, Israel has Porque como he dicho, en 78 años, Israel nunca ha tomado por iniciativa propia una medida diplomática para lograr la paz, para conseguir una convivencia pacífica con nadie. bludgeoning by the United Cuando ha firmado acuerdos de paz, ha sido después de presiones de Estados Unidos, Jimmy Carter, Bill Clinton quizá con Jordania, y ahora está desafiando directamente a Estados Unidos. Donald Trump dice que hay un alto el fuego en Líbano, que no debe atacar Dahiyya, el barrio del sur de Beirut, que es el bastión de Hezbollah.
Y claro, eso no responde ni a la exigencia iraní que Israel no ataque a nadie en Líbano. Es, digamos, un gesto parcial. Israel will not attack anyone in Lebanon. It's a partial gesture. But Netanyahu in calling off. Pero Netanyahu, al cancelar un ataque sobre Tahrir, dice que todo lo demás seguirá adelante según lo previsto. Así que Donald Trump, aguántate. Y por eso creo que esa llamada telefónica tan tensa ocurrió. También creo que se filtró a propósito, con un efecto político. Por un lado, para convencer a Irán de que Donald Trump realmente estaba haciendo algo contra Israel, y por otro, porque a los israelíes les convenía agitar a los donantes sionistas de Trump en su contra y presionarle. Así que al final fue una maniobra de relaciones públicas. Pero creo que en realidad el tono de la conversación probablemente fue casi tan feo como lo describió Barak Ravid, ese agente del Mossad que también es periodista en Axios. Sí, al principio pensé que quizá era teatro, pero luego con Trump, el lenguaje que se usaba, ya sabes, ahora todo el mundo odia a Israel, una deslegitimación total de Netanyahu. Mucho de eso no encajaba con lo habitual, con lo que uno esperaría. Así que puede que sí, haya algo de credibilidad en que la brecha entre los dos esté creciendo, pero... Bueno, verás, aquí hay un punto clave, y es que, a pesar de la votación en la Cámara de Representantes sobre la aplicación de la Ley de Poderes de Guerra, Estados Unidos está disfuncional en muchos niveles, tanto a nivel interno como en política exterior. Por eso, ocurra lo que ocurra en estos contextos, ya sea en Gaza, en Ucrania o en el Golfo Pérsico, sucederá a pesar de la ineptitud estadounidense. No se puede esperar liderazgo desde Washington. You cannot look for leadership from Washington. Bueno, con esto vamos a cerrar el vídeo. Así que, nada, muchísimas gracias. Como siempre, amigo, te agradezco que compartas tus puntos de vista. A veces es difícil entender lo que está pasando. Hay demasiados actores, demasiadas variables. Así que te agradezco que lo hayas aclarado. Gracias de nuevo. No fue una conversación alegre, pero gracias por participar en ella. Engaging in it.